Buenos días para todas, para todos nuevamente. Estamos dando comienzo al grupo de trabajo que constituye el eje 2 de esta jornada de tesistas, con el título Políticas Sociales y Comunicación. Vamos a reunir una serie de presentaciones vinculadas con diferentes temáticas que vinculan, que articulan estudios en el campo de las políticas sociales, de las políticas públicas, en diferentes posgrados, y en el campo de la comunicación social. Y van a coordinar este grupo de trabajo la doctora Norma Cuevas y la magíster Griselda Ferrero. Está con el apoyo técnico Renzo, como parte del equipo de la Secretaría, así que también le agradecemos a él. Y bueno, bien, Hola, Renzo. para optimizar nuestro tiempo, le cedo la palabra a Griselda y a Betty. Gracias, Froilán. Para ser muy breve y poder dar paso a los verdaderos protagonistas de este encuentro, que son los 4 expositores, ponentes que nos acompañan, darles la bienvenida. Un gusto y un placer poder estar encontrándonos en espacios a fin de compartir metodologías y presentando conclusiones. Tal como dijo nuestra conferencista, pensando en rumbos y contrapuntos, ¿no? Este fue el sentido, la idea, la esencia que se le da a este encuentro. Bienvenidos Gladys, Sandra, Carlos y Marina. Yo le voy a dar paso a Betty como para que vaya enunciando o presentando a los primeros expositores. El orden va a ser, primero comienza Gladys, sigue Sandra desde Políticas Sociales y van a continuar Marina y Carlos desde el área de comunicación en un agrupamiento en el eje más que interesante de políticas públicas, políticas sociales y comunicación. Te doy la palabra, Betty. Gracias a todos por la respuesta a esta convocatoria. Bueno, muchas gracias. También quería expresar mi agradecimiento a todos los que están acompañando este taller. Y bueno, para mí es un gusto también poder acompañar, ¿no es cierto?, la presentación de los resultados, de la metodología de estos colegas, estas colegas que hoy están presentes para compartir. En principio, entonces, como dijo Griselda, le vamos a dar la palabra a la magíster Gladys Esther Alves. Ella va a hacer su presentación relacionada al abordaje de la enseñanza de la ESI, desafíos a partir de reformas legislativas. Va a tener 10 minutos para su presentación y, por supuesto, después de la presentación de los 4 expositores va a haber un espacio para comentarios, preguntas, así que podemos ir tomando notas si tenemos algún interés en ese sentido. Así que Gladys, bienvenida. Te damos la palabra, el micrófono, y te vamos a ir controlando el tiempo por las dudas, pero seguramente ya habrás preparado en función de eso, ¿sí? Así que... Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Gracias, Betty. Gracias a todas y todos los que están presentes. Como dijo Betty, voy a tratar de ser sintética, por eso también preparé un Power que voy a intentar subir. Ahí no sé si Renzo me tiene que dar la autorización. Renzo, ¿estás? Intentá, Gladys. A ver. ¿Ahora? No, me dice que el host me tiene que dar la autorización. Bien. Ahí ven, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, 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 Gladys. Bien. Ok. Entonces,
Contarles que en febrero de este año ya me notificaron de la aprobación de la tesis de maestría en políticas sociales. La tesis llevó el nombre de el abordaje de la enseñanza de la educación sexual, desafíos a partir de la reforma legislativa. Bueno, la directora fue la magíster Gisela Spasiuk y también la codirectora la magíster Mariela Dacheri. La idea es contarles un poco cómo surge, digamos, este interés en poder conocer de qué forma los contenidos de la ESI, de la Ley de Educación Sexual Integral, saben, se aprueba en el año 2006 en la Argentina, de alguna forma se materializa en el proceso de la enseñanza de los docentes, sobre todo de los profesores, ¿sí? Yo tomo como unidad de estudio 2 profesorados de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, que son el profesorado de Letras y el profesorado de Ciencias Económicas. Realizo una selección a los fines de organizativo, digamos, para poder pensar de qué forma, digamos, la formación de estos docentes lleva impregnada o lleva impreso los contenidos que de alguna manera define lo que es la ley 26.150, que es la Ley de Educación Sexual. Primero, digamos, acá había marcado algunas cosas para no olvidarme de por qué es importante, digamos, empezar a mirarnos en el campo de la educación superior, de cómo estas políticas públicas y cómo estas legislaciones se hacen cuerpo en esos espacios, sobre todo por el tema en agenda, el tema que colocan en agenda y la repercusión que generan en términos sociales, digamos, más allá de lo institucional. Entonces, había puesto que el campo de la educación superior es reconocido como un espacio de tensión, de disputa, donde se ponen en marcha intereses y determinados objetivos en el marco de los actores que coexisten en ese espacio. Está atravesado por reglas establecidas, están encarnadas en los mismos sujetos, diferentes perfiles en el ámbito de la educación superior, está marcado por historia, por cultura, también escenarios atravesados por mandatos patriarcales. Nosotros vivimos en una sociedad patriarcal, capitalista, y donde todo lo que sucede en el ámbito de la sociedad en su conjunto atraviesa necesariamente las instituciones. Por eso la idea era contextualizar de esa forma y decir que los procesos de enseñanza-aprendizaje y de formación docente están vinculados con el espacio del conocimiento específico. Esto es así, pero también marcar la importancia de que esos espacios de formación también están marcados por el entorno, por el escenario social donde están insertos, y que las cuestiones que discuten o los avances que ahí suceden también se ven muchas veces, repercuten, digamos, en esos espacios, muchas veces con resistencia, muchas veces con discusiones, pero de alguna manera también filtran esos espacios institucionales. No son islas aparte, digamos, que suceden cosas diferentes a lo que pasa en el ámbito de la sociedad, sino que más bien tienen una repercusión directa, digamos. Entonces, decíamos también que la formación de los profesorados tienen aspectos de índole personal y de índole de contexto, más allá, digamos, de la cuestión específica de la disciplina que estudian, ¿no? Entonces, también otra cuestión que me pareció importante es pensar un poco qué pasa con los graduados o los docentes que se gradúan de la universidad y que una vez insertos en el campo del ejercicio profesional, digamos, se encuentran con diversas problemáticas y que tienen que hacer frente muchas veces a esas situaciones con o sin herramienta, digamos. Lo que vemos acá es que lo que yo pude ir viendo también en el marco de las entrevistas es que los docentes que fueron entrevistados, que ahora les voy a contar quiénes fueron, tienen un amplio conocimiento de la Ley de Educación Sexual, y lo relevante de esto fue que articulan ese proceso de avance significativo en términos de legislaciones que hubo en la Argentina en los últimos 15, 20 años, estaban marcados en la Ley de Educación, también de la Ley de Educación Nacional, la 26.206, y también por la Ley de Salud Sexual, digamos. Entonces, estos dos parámetros que usa la ESI es importante recuperar porque van marcando el camino, digamos, de avance de esta ley, que ahora pone el foco y la responsabilidad en el ámbito de la educación. Sabemos que el ámbito de la educación no es el espacio específico, digamos, sí tiene una cuota de responsabilidad en este sentido,
sobre todo para correr, digamos, esa idea o esa representación que muchas veces se genera y que aún persiste en las instituciones de creer que la sexual realmente le corresponde a algunas disciplinas o a algunas instituciones por fuera del ámbito de la educación. El objetivo general de la tesis fue conocer y analizar las representaciones, entonces, sobre el abordaje de la ESI que circulan y se inscriben en los espacios de la formación docente de estos dos profesorados que nombré. La idea era conocer los argumentos sobre los que aparecen como dominantes en la instrumentación del programa dentro del sistema educativo y los desafíos de la formación, discusiones, el abordaje de la ESI en este contexto que nos interpela y obviamente cuestiona, digamos, formas tradicionales de ver, de concebir y de hacer en este mundo, ¿no? Entonces, la investigación fue de tipo cualitativa y para la obtención de los datos trabajamos con fuentes secundarias, se hizo una exploración significativa de los planes de estudio de las carreras, documento de análisis de ambas leyes que le decía que actuaron como paraguas de lo que fue la ley 26.150, la ley de educación y también la ley de salud sexual, entre otros aportes teóricos de investigaciones que ya se venían realizando en otras universidades. Y las fuentes primarias fueron las entrevistas, que acá cabe aclarar que las entrevistas se realizaron a docentes y estudiantes. Esto es muy significativo porque tuvimos en consideración los dos posicionamientos, si se quiere. Por un lado, las experiencias que vivencian los estudiantes que se están formando en una carrera de nivel superior, y por otro lado, la concepción, la representación, la forma de concebir la enseñanza y el aprendizaje por parte de los docentes, y ahí hicimos un recorte pensando en los docentes que están en carrera de formación docente de la facultad, ¿no? Se realizó un trabajo significativo entonces con docentes y estudiantes que se encuentran en los espacios dictados de las materias llamadas pedagógica didáctica y de prácticas profesionales. La mayoría de los profesorados tienen como materias comunes esas materias, entonces nos sirvió como para tener un panorama mucho más amplio, digamos, de cuáles son las concepciones y las prácticas que se vienen desarrollando desde ese lugar, y desde la concepción de los docentes, que son quienes están ahí con el ejercicio de la enseñanza, ¿no? Si bien hay un montón de cuestiones para enfatizar acá, el proceso fue muy rico en cuanto a conocimiento, porque por ahí aparecíamos con determinadas hipótesis que después eso se fue revirtiendo en algunos casos, en el marco de las entrevistas que se pudieron realizar a los docentes y a los estudiantes, también una aceptación muy significativa por parte de los docentes en una temática que por ahí todavía existen, digamos, resistencia para poder hablar o para poder remitirse. Vemos que los docentes, la mayoría de los docentes entrevistados tienen un amplio conocimiento en la cuestión de la ESI. Fíjense que muchos en realidad uno de los criterios de las entrevistas era que los docentes, además de ejercer dentro de la universidad, también realicen tareas de enseñanza en escuela secundaria. Entonces lo que vimos es que esos docentes están vinculados específicamente con la cuestión de la ESI, algunos forman parte de equipos interdisciplinarios, otros están en programas específicos dentro de las instituciones de educación secundaria, trabajando específicamente con los contenidos de la enseñanza. Eso nos da un panorama, digamos, y una información muy importante en el sentido de que los docentes que tenemos en el espacio de la formación docente son docentes que ya están trabajando con la temática, están vinculados en los territorios con la temática y vienen acompañando ese proceso. Unos principales resultados que vimos entonces son los límites que mencionaban los entornos que se encuentran en el ámbito de la educación superior, y por otro lado la necesidad de poder apropiarse de los elementos que propone la ley de ESI, no seguir reduciendo la enseñanza a los contenidos teóricos específicos de las disciplinas, sino que empezar a incluir de manera sistemática cuestiones relacionadas a aquellas necesidades que plantea la ESI, que es empezar a pensar, digamos, en la educación sexual de los jóvenes. Docente lo que implica es que en ese proceso de enseñanza a otros jóvenes tengan herramientas, se encuentren fortalecidos y con herramientas para poder acompañar determinadas situaciones, ¿no? Abordar de manera integral la ESI en la formación docente superior, ya que actualmente el proceso, se aborda, digamos, la temática solamente en el sistema de posgrado,
Acá hay una aclaración, digamos, así como veíamos que había entrevistas que decían cuestiones de la ESI que se trabajaba dentro de la enseñanza de grado, también había otros entrevistados que decían que muchas veces la enseñanza específica de esta legislación y de otras temáticas se traspasa, digamos, o se delega directamente al posgrado, dejando entonces al nivel de grado muy acotado en ese sentido en cuanto a el abordaje, ¿no? Después, la formación demanda una apertura de los nuevos temas de agenda, y acá no solamente enfatizaron la cuestión de la importancia de abordar la ESI, fíjense que las entrevistas se realizaron en el año 2019, ya había pasado bastante tiempo porque la ley de educación sexual se aprobó en el 2006, ustedes se acuerdan, también tuvimos fuertes discusiones en relación al abordaje de esta ley y la cuestión de las representaciones que genera eso en las familias y en los jóvenes, las resistencias que se generan muchas veces sin conocer los contenidos, ¿no? También salió por parte de los entrevistados, y acá no aparece, pero también les quería contar, muchos de los entrevistados nos decían que muchas veces las resistencias, de lo que a ellos les daba, era que con una idea de que era un tema que no se tenía que hablar o tratar, muchas veces por cuestiones de la iglesia, cuestiones de religión, cuestiones también generacionales, que hacían que muchas veces las apreciaciones con las que venían ellos tenía que ver con una cuestión que correspondía a estas dimensiones, ¿no? Entonces venían con esa idea, tenían que involucrarse, que no había que preguntar, esa cuestión se resolvía en lo personal, digamos. Entonces ven también un avance en ese sentido, porque dentro de la universidad y en el marco de otras actividades extracurriculares empiezan a sumarse a discusiones, ¿sí?, donde se empieza a hablar sobre trabajar la cuestión de la perspectiva de género, la ley de educación sexual, etc. Entonces esta cuestión también es importante porque marca el involucramiento de muchos de los estudiantes y también de los docentes, en el sentido de apropiarse de la temática y sentir la necesidad del abordaje en este contexto en el que estamos, ¿no?, también por el aumento de los tipos de violencia que claramente estamos vivenciando. Entonces, que la ESI sea transversal, todos los docentes entrevistados pudieron decir eso, también los estudiantes, que la ESI sea transversal a la formación profesional, logrando de esta forma una oposición a la perspectiva que, según los entrevistados, impugna dentro de la universidad y es hegemónica, con esa idea de que las cuestiones de ESI están solamente vinculadas a la cuestión de la biología, a la cuestión del modelo biomédico, ¿no? Cuestión hegemónica que aún persisten, digamos, y que los docentes veían como una opción poder incorporar, que sea transversal a los planes de estudio y a la misma formación profesional de los docentes, digamos. Y por otra parte, la preferencia de empezar a discutir cuestiones vinculadas a la sexualidad, al género, a los derechos humanos, desde los primeros años de la formación profesional, y acá me pareció sumamente interesante porque los planteaban específicamente en términos de tratamiento de la ESI en la formación docente, es en el 4º año, con el marco de la cátedra de práctica 3, es ahí donde ellos tienen un seminario que trabaja en los contenidos de la ESI. Lo que decían los entrevistados es que es muy importante empezar a trabajar los elementos de la ESI ya una vez incorporado el estudiante dentro de la universidad, como para favorecer ya el proceso de formación, empezar a romper estructuras también en relación al binario que decíamos hoy, al sistema patriarcal, por lo que bien sabemos estamos todos atravesados. Todo este recorrido significó de importancia para nosotros porque estamos vivenciando el proceso de transformación donde en un principio la universidad fue parte de la incorporación, del tratamiento, del trabajo que se realizó, las universidades en general parte de los contenidos que establece la ley de ESI, pero como bien se sabe, las instituciones no son homogéneas y por ende dentro de la misma institución podemos encontrar, como decía al principio, resistencia y también aquellos actores que están propicios, que están abiertos, que ven la necesidad, que sienten esa necesidad de empezar a generar estrategias para poder incorporar este tratamiento de la ESI que sea inherente a la formación profesional,
así como algunos decían que sea transversal al plan de estudio, otros también mencionaban que necesariamente hay que incorporar a la ESI, más allá de tener por ahí o reducir a un seminario o a una cátedra específica que contenga esta temática, sino más tiene que ser considerada el proceso mismo de la enseñanza, digamos. Entonces, esto para nosotros es importante. También hubieron otros informantes que mencionaban que por ahí Gladys, hay otras formas. Gladys. Ya terminó mi tiempo. Sí, estamos ahí medio ajustados con el tiempo. Dale. ¿Podés dar el cierre, por favor? Gracias. Sí, no, y contarles que acá, como algunos decían, que es importante digamos, considerar durante todo el trayecto de la formación la cuestión de la transversalidad, de la perspectiva de género y el abordaje de la ESI. También habían entrevistados que decían que por ahí es una responsabilidad de los docentes apropiarse de las herramientas, realizando cursos, talleres, seminarios, etcétera. Pero como bien sabemos, eso puede ser un tema de discusión, porque así como los docentes, una vez que se gradúan, tienen un proceso interesante en la búsqueda laboral, y muchos no pueden, digamos, cubrir los costos que implica poder realizar posgrados y demás, porque como bien sabemos, la mayoría de los posgrados tienen costos económicos, digamos. Entonces, creemos que es una responsabilidad del nivel de la educación superior, la misma ley lo dice, que es una responsabilidad del nivel inicial, primario, secundario y también de la formación docente. Así que bueno, quedamos abiertos a las consultas entonces. Muchas gracias. Gracias a vos. No, se me fue de nuevo. ¿Qué pasó? Se te escucha, Griselda. ¿Se me escucha? ¿Sí? Bien. Sí. Le vamos a dar, Sandra, si me esperas un segundito, hemos tenido una solicitud por parte de Piris Castiglioni, que tiene una defensa de tesis a las 11 de la mañana y nos está pidiendo si puede hacer su exposición él. ¿Podría ser, Sandra? Y vos irías a continuación. Lo que voy a pedir, si puede ser, ajustarnos a los 10 minutos, porque si no, no nos va a dar el tiempo general y después para el intercambio. Carlos, vos trabajaste sobre la construcción mediática del saber de la inseguridad ciudadana en el Paraguay en un periodo de tiempo que abarca del 2013 al 2018, ¿cierto? Te doy la palabra y él nos va a comentar básicamente el recorrido en trabajo de campo y dificultades metodológicas y aciertos que haya tenido. Adelante, Carlos. Muy bien, antes que nada, muy buenas a todos, y vuelvo otra vez a pedir disculpas, bueno, por las cuestiones generadas de cambio en la agenda, pero bueno, como se retrasó un poco, entonces me estoy quedando un poco de tiempo. Yo no preparé ningún PowerPoint, sino que esto yo lo planteé más que nada como un diálogo, y en gran medida también exponer un poquitito cuáles fueron esas dificultades que fui teniendo, esos pensamientos, esas idas para atrás en todo el proceso de elaboración de mi tesis doctoral. Creo que fui más para atrás que para adelante, no en el sentido de adelante de progresar, eso efectivamente que se progresó, porque la tesis ya está, la tesis, si todo sale bien, se va a defender el 17 de diciembre, ¿verdad? Después de 4 años, pero ese proceso de elaboración de tesis, lejos de ser como un manual de cocina, de decir, ponga tanto, haga esto primero, haga esto segundo, fue un constante ida y vuelta, y en definitiva, en gran medida también creo que se debió por el tema que tomé y por la metodología también que estuve usando. Con respecto al tema que tomé, fue la cuestión de la inseguridad ciudadana en el Paraguay, que cuando me inscribí en el doctorado de Humanidades y Ciencias Sociales en nuestra universidad, digamos que lo pensé como la cereza de la torta a una larga línea de investigación que lo estaba ya desarrollando tanto en el grado como también en la maestría. La cuestión es que cuando llego al doctorado, hago un proyecto doctoral que era la inseguridad ciudadana en el Paraguay desde el año 2005 hasta el año 2015, Es decir, estamos hablando de más de 10 años, y no solamente era desde la cuestión mediática, sino que era también desde el sector político y también desde las fuerzas de seguridad. Es decir, estamos diciendo que allá en el año 2010
2016 presenté un megaproyecto que ni por más que tenga una eterna vida, nunca lo iba a terminar. Bueno, efectivamente que empiezo, ¿verdad? Es decir, empiezo a trabajar y me doy cuenta, iluso yo, ¿verdad? Que pienso que el problema de mi tesis es el tiempo. Bueno, entonces reduzco el tiempo y reduzco el tiempo a el último periodo constitucional presidencial, más precisamente que es desde el año 2013 hasta el año 2018, para tener la última radiografía justamente de cómo se configuró la inseguridad ciudadana en el Paraguay. Muy bien, ya reducido el tiempo en el último periodo presidencial, otra vez, sin embargo, vuelvo a tener todas esas cuestión política, cuestión de los policías y cuestión de los medios de comunicación, pero era demasiado extenso. Bueno, entonces vuelvo otra vez a reducir. Digamos, este historial que les estoy contando es justamente ese proceso de la investigación, ¿verdad? Ese proceso de la investigación en hacer el approach y encontrarte con una realidad demasiado grande, más si lo estás viendo, digamos, desde una perspectiva cualitativa en el que simplemente iba a ser irrealizable. Entonces, saco el sector político, saco el sector de las fuerzas de seguridad y me quedo solamente con la parte mediática. Es decir, cómo los medios de comunicación abordaron la inseguridad ciudadana en el Paraguay desde el año 2013 hasta el año 2018. Y tenía tres dimensiones de análisis, desde las editoriales, desde las noticias de inseguridad, y después quería hacer entrevistas a profundidad a los periodistas especializados que estaban en esa área. Bueno, ya entrando en el trabajo de campo, me encuentro que el análisis documental de las noticias generadas en esos 5 años era nada más y nada menos que de 19.000 noticias. Es decir, me encontré con un volumen gigante, 19.000 noticias. Ahí veo que Mariana se me está riendo, ¿verdad? Bueno, 19.000 noticias. Y después las editoriales eran 171 editoriales. Genial, ¿verdad? Bueno, el año pasado, estando en este mismo lugar, pero físicamente, presento este proyecto a la primera jornada de tesistas, y las personas que me estaban evaluando, las personas que me estaban escuchando me dicen: Carlos, tenés 19.000 noticias, tenés 171 editoriales, olvídate por favor de hacer las entrevistas a profundidad, porque simplemente te vas a volver loco. Bueno, es que eso es lo que justamente quiero expresar en esto, ¿verdad? Lo que quiero expresar es que el gran desafío doctoral que particularmente yo tuve como investigador fue la investigación, pero fue esa investigación que me mostraba una realidad tan amplia que en gran medida el proceso de escritura fue el embudo. No sé si me entienden, ¿verdad? Bueno, entonces en el embudo al final se quedó inseguridad ciudadana en el Paraguay desde la perspectiva mediática a través de las editoriales de un solo periódico y de las noticias de un solo periódico. Y ahí pude delimitar el tema y en gran medida, pero esa delimitación del tema se hizo en el año 2016, se hizo en el año 2017, en el 2018, en el 2019, incluso, ¿verdad? Digamos, en ese ida y vuelta, 4 meses antes, en el 2020, de tener terminada la redacción de la tesis, tenía que seguir cortando por la cantidad de flujo de información que tenía. Bueno, entonces, al final, esa es mi tesis. Si todo sale bien, lo voy a estar presentando el 17. Es el análisis mediático de las noticias y de las editoriales de un medio de comunicación en un último periodo presidencial, que es el último del Paraguay completo, desde el año 2003 hasta el año 2018. ¿Cuáles son, digamos, las principales conclusiones, ¿verdad? Bueno, que los medios de comunicación tienen una agenda. Y cuando te hablan de secuestro, cuando te hablan de la inseguridad, no necesariamente te están hablando de la inseguridad ciudadana, sino que te están hablando de los secuestros en el norte por el EPP o de la inseguridad por la corrupción o por otro montón de cosas más,
pero eso es porque los medios de comunicación son una empresa, tienen sus intereses. En definitiva, mucho del discurso de la inseguridad ciudadana en verdad es ese discurso, esa agenda que intenta poner ese medio de comunicación como ese tema prioritario. ¿Dónde se ve más eso? Eso se ve más en las editoriales. En las editoriales se ve perfectamente la intención del medio en bajar esa línea. Bueno, me falta un minuto, así que otra vez les vuelvo a agradecer mucho. Espero que les haya servido mi historia de este proceso que tuve. Y bueno, en fin, estoy a disposición de ustedes. Muchas gracias. Gracias a vos, Carlos. Antes de pasarle la palabra a Betty para que continúe, vi en el chat que había una consulta de uno de los asistentes, si no vi mal, Almada, que te preguntaba, Carla, ¿cómo habías hecho para la definición, el recorte o la conceptualización de inseguridad ciudadana? ¿Entendí bien tu consulta, Almada? Sí, me está diciendo que sí. ¿Cómo hiciste para, o cómo, qué entendés o cómo plasmaste qué es el concepto de inseguridad ciudadana? Bueno, gracias, Marina, por tu pregunta. Bueno, en gran medida fue un diálogo constante entre la teoría y entre el trabajo de investigación propiamente dicho. Eso fue un gran, eso fue un gran problema que tuve, porque el gran problema que tuve es que la cuestión de la inseguridad ciudadana no solamente es una cuestión compleja en volumen de información, sino que también es una cuestión compleja en conceptos, es decir, en conceptos en el sentido que hay un montón de definiciones de inseguridad ciudadana, ese montón de definiciones de inseguridad ciudadana otra vez tiene sus vertientes, esto se puede considerar seguridad ciudadana o no. Entonces, la delimitación conceptual en gran medida también lo hice con la delimitación de los insumos que estaba obteniendo de la realidad. Entonces, a medida que iba generando ese volumen de información por búsquedas especializadas a través de las hemerotecas virtuales, las propias noticias me iban enmarcando. Entonces, hice 18 categorías de noticias de inseguridad ciudadana y después que esas fueron 18, fueron muchas las categorizaciones por el volumen de información. Y en cambio, en las editoriales, que ya eran 171, al final se quedaron en 5. Al final se quedaron en 5 nada más. Pero fue una, fue una locura. Sinceramente fue una locura y yo no se lo recomiendo a nadie, ¿verdad? Pero ese es el desafío lindo que tuve, ¿verdad? Ese es el desafío lindo que tuve y no sé cómo me va a ir el 17, pero siento que si el fin del doctorado es desafiarte, llevarte al límite con tus investigaciones, mostrar todas tus destrezas, creo que lo intenté. ¿Está respondida la pregunta, tu inquietud, Almada? Sí. Gracias, Carlos. Que continúe bien tu jornada. Es una pena que tengas que retirarte, porque sería interesante, lo más interesante de esto va a ser el intercambio. Muchas gracias. Betty, te paso a vos la palabra, por favor. Bueno, gracias. En este caso, para presentar entonces a la colega Sandra Liliana del Carmen Montiel, la doctora Sandra Montiel, para nosotros, y ella va a hacer la presentación del trabajo de su tesis doctoral que tiene que ver con el Plan de Inclusión Previsional, estudio de los alcances de las moratorias previsionales entre el 2004 y el 2015 en 2 grupos de adultos mayores de Posadas Misiones. Así que te damos la palabra, Sandra. Tenés 10 minutos como los demás colegas y después vendría el intercambio. Bueno, buenos días a todos, a todas. Muchísimas gracias por la posibilidad de participar. Bueno, quisiera compartir, si es posible, en esta síntesis que hice en el brevísimo tiempo que tengo, el trabajo. Permiso. Acá. Ahí está, perdón. Ahí, Sí, bueno. se ve, Sandra. Ahí se ve bien, bueno. Sí, gracias.
Bueno, se trata de la tesis doctoral, del doctorado en Ciencias Humanas y Sociales, y el trabajo está orientado a analizar el plan de inclusión previsional, fundamentalmente en relación a los alcances de las dos moratorias previsionales que tuvieron lugar entre los años 2004 y 2015, y analizando específicamente en relación a dos grupos de adultos mayores de la ciudad de Posadas, Misiones. Brevemente señalo los objetivos, que están, bueno, obviamente sintetizados, ¿no?, en su redacción. Los objetivos eran el análisis del proceso de implementación del plan de inclusión previsional en esta fecha, entre 2004 y 2015, y los alcances en dos grupos de adultos mayores en la ciudad de Posadas. Ese era el objetivo general. Después, bueno, en relación puntualmente, el análisis estaba orientado al proceso de implementación de las moratorias previsionales, a la población beneficiaria, los objetivos y la tasa de cobertura previsional alcanzada a partir de la implementación de estas dos moratorias. También, bueno, estaba entre los objetivos analizar las percepciones de los referentes institucionales, las características demográficas, las trayectorias educativas y laborales de los adultos mayores, y fundamentalmente la situación comparativa antes de la percepción del beneficio de la moratoria previsional y posteriormente a la percepción del beneficio de la moratoria. Y también entre los objetivos estaban analizar las percepciones de los adultos mayores sobre las moratorias previsionales y los cambios en sus vidas, ¿no? Hay algunos objetivos, entre ellos este último, las situaciones diferenciadas por género en trayectorias y alcances del PIB, por ejemplo, el plan de inclusión previsional, que fueron incorporados posteriormente ya al inicio del trabajo. Bueno, aquí quiero compartir las hipótesis porque me parece importante y porque tiene que ver con estas jornadas en particular. Bueno, yo empiezo el trabajo básicamente con dos hipótesis principales, que es que el plan de inclusión previsional incrementó significativamente la cobertura previsional de los adultos mayores en Misiones y en Posadas, al igual que lo hizo en el resto del país, ¿sí? Esa es una de mis hipótesis. Y la otra hipótesis es esto, que hay relaciones significativas, es decir, que hay una relación directa entre el acceso al beneficio previsional y cambios en las condiciones de salud. Por eso vinculo directamente la dimensión de salud, la dimensión de ingresos y la dimensión de cambios de prácticas en los adultos mayores, y también, bueno, y a partir de ahí el análisis de las representaciones y las percepciones de los adultos mayores. Pero hay otras hipótesis, y a esto va en este análisis que estamos haciendo en conjunto en esta jornada. Hay otras hipótesis que van apareciendo en el desarrollo del trabajo, y esto por eso me parece importante y lo marco ahí, ¿no? Cuando voy haciendo las entrevistas me voy dando cuenta que había diferentes perspectivas sobre las moratorias, pero muy diferentes perspectivas, muy encontradas, muy enfrentadas, sobre las moratorias entre referentes institucionales entre sí, y también entre los adultos mayores, que algunos los percibían como beneficio y otros los percibían como un derecho. Y en relación a los referentes institucionales, algunos que planteaban que verdaderamente era un derecho y que estaba dentro, digamos, del concepto de ciudadanización y de inclusión al que debemos orientarnos como sociedad, y había otros que consideraban que no, que los adultos mayores que no habían aportado los 30 años como establecen los regímenes jubilatorios no tenían derecho a acceder a la moratoria previsional y a una jubilación mínima. Entonces ahí es donde yo me encuentro con una situación diferente y empiezo a replantearme las hipótesis y agrego esta hipótesis como una hipótesis nodal del trabajo. Hay otras dos hipótesis que aparecen, y esto lo quiero señalar también, que aparecen a partir de la revisión del trabajo y de la corrección del trabajo hecha por las evaluadoras, y que digamos, y por cuando tuve que volver a corregir, tuve que volver a rever, tuve que volver a analizar los datos, y que son estas que estaban presentes en los datos, y yo no había alcanzado a verlas porque estaba, digamos, orientando mi visión solo a las primeras hipótesis, y que marcadamente aparecían diferencias de género en las trayectorias educativas laborales, y así también en los alcances que tenían las moratorias en relación a las mujeres y a los hombres, ¿no? Y claramente, digamos, en un proceso de feminización de la vejez,
donde se nota una presencia muy marcada, no solo en número, sino también en todos los cambios de práctica y en los cambios en sus vidas y en su calidad de vida en el caso de las mujeres. Y por otra parte, otra cuestión también que aparece a partir de esta revisión, que tiene que ver con esto de que había prácticas diferenciadas en los clubes de abuelos acorde al tipo de vinculación y al tipo de relación que tenían con la obra social, que es la obra social a partir de la cual todos pasaron a ser afiliados, que era el PAMI. Y esto era muy notorio y era muy significativo. Entonces, quiero señalar esto porque me parece importante que lo veamos, ¿no? Bueno, cuando hablo de las unidades de análisis, sí, básicamente la unidad de análisis estuvo centrada, por un lado, fue el plan de inclusión previsional a nivel general, en el análisis que hago sobre la provincia de Misiones y particularmente sobre la ciudad de Posadas, y por otro lado, en relación, sí, la otra unidad de análisis, que son los adultos mayores, donde trabajo puntualmente con 2 clubes de abuelos de Posadas, ubicados en Villa Cabello y en el barrio San Jorge. Utilizo 2 fuentes de información, las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Las fuentes secundarias, que son todos los informes de organismos provinciales, nacionales e internacionales, y estudios que se habían hecho a nivel nacional, porque no tenemos estudios a nivel regional. Por eso también es un trabajo inédito, y bueno, fue dificultoso acceder a la información actualizada. Y en esto quiero señalar también en relación a estas jornadas y a lo que nos encuentra hoy. Tuve 4 etapas de trabajo de campo. Yo pensaba que iban a ser 3 etapas de trabajo de campo. La primera, que era la recolección, y ahí me voy al diseño metodológico, ¿sí? La primera etapa, que estaba pensada para la realización de las 40 encuestas a los adultos mayores, ¿sí? 20 en cada club, ¿sí? Y después, el 10 en cada club corresponde a las entrevistas. La segunda etapa, que estaba pensada, ¿sí? Como entrevistas, ¿sí? a los adultos mayores, 10 en cada club, digamos, y después también la tercera etapa, que estaba pensada, ¿sí? Como la etapa de las entrevistas, porque ella tenía otros tiempos y dependía mucho de los referentes institucionales, ¿sí? Las entrevistas a los referentes institucionales, al director de la UIS Argentina, obviamente que tenía otros tiempos, el presidente de COFEPRES, 2 funcionarios del ANSES regional y una abogada especialista en derecho previsional. Hasta ahí eran 3 etapas de trabajo de campo. A partir de la revisión, de la corrección del trabajo, yo me encuentro con la necesidad de volver al trabajo de campo y volver a hacer otras entrevistas, ¿sí? Porque había cuestiones, había datos que faltaban, había cuestiones que necesitaba profundizar, y ahí entonces vuelvo a los clubes de abuelos y hago estas entrevistas a los referentes de los clubes de abuelos. Cuando hago el análisis, ¿sí? de todos los datos, lo hago a través de la triangulación, ¿sí? de todos los datos que arrojaron las 40 encuestas y las 29 entrevistas hechas. Bueno, y me voy al último punto, porque ya veo que estoy en el horario, para compartir con ustedes las dificultades, los obstáculos y los aprendizajes. ¿Cuáles fueron los errores que yo los vi y que me los marcaron claramente las evaluadoras, a quien agradezco el trabajo, la evaluación y lo que aprendí con esto, ¿no? Dar por entendido lo que no está entendido para el lector, ¿sí? O sea, yo tenía incorporado muchos conceptos, muchas cuestiones que entendía que en el trabajo tenían que ver, o sea, estaban en el trabajo y que esto tenía que ser comprendido por quien lo leía, y no es así, porque necesitaba aclarar mucho, mucho en relación a lo conceptual y mucho también en relación a todos los pasos que fui dando en términos metodológicos. Por otro lado, esta fue una de las cuestiones que también me marcaron las evaluadoras, que no había profundizado debidamente el análisis de los datos. Me decían, vos tenés muchos datos, volvé a mirar tus datos, volvé a analizar cada dato, y vas a ver que hay muchísima información que vos no la estás volcando en el análisis, que estás haciendo en la interpretación. ¿Cuáles fueron los obstáculos? La falta de datos actualizados, sí, porque bueno, con el cambio de gobierno me encontré, bueno, con un cierre de información por parte del ANSES, sí, justo empecé a hacer el trabajo en el año 2016, y ahí se corta, digamos, esta socialización de la información que había antes. Pasaron 2 años y medio para que me den información actualizada,
el trabajo en soledad, que esto nos pasa a todos, ¿no? El estar trabajando y uno va trabajando como, por ahí, bueno, compartiendo con el director, pero bueno, no tenemos un grupo donde discutir, compartir, a ver si estamos yendo bien o no. Las condiciones de producción, que creo que también hay que señalarlo, digamos, sin quejarnos, pero sí diciendo que cada uno de nosotros seguía haciendo las actividades laborales que tenía que hacer, entonces no es que teníamos todo el tiempo para dedicarnos exclusivamente a escribir y a hacer el trabajo de campo. Y como facilitadores, ¿sí? Entiendo, para mí por lo menos fueron la flexibilidad metodológica que yo me propuse en este estudio descriptivo, con metodología donde decidí utilizar técnicas de la metodología cualitativa y cuantitativa, pero digamos, tuve una flexibilidad como para decir, bueno, ahora hace falta estas entrevistas, ahora tengo que volver a campo, ahora tengo que volver a hacer esto, tengo que volver, digamos, no me puse corset, ¿sí? Releer y corregir reiteradas veces, innumerables veces, fueron muchas las veces que a partir de la corrección de las evaluadoras volví a corregir, a mirar, a leer y a releer, y me di cuenta que efectivamente había problemas en la lectura de los datos, que me faltaba profundizar, y me di cuenta también que tenía errores gramaticales, que tenía errores de redacción, aun cuando uno cree que uno no los tiene, y cuando vuelve a leer y a leer y a leer el trabajo te das cuenta que sí lo tenés. Y bueno, como aprendizaje, para terminar, decir que aprendí a encontrar nuevos datos en los datos existentes, en esto de releer, leer y profundizar, aprendí a resignificar los objetivos, a volver a leer los objetivos y a volver a encontrarle nuevamente esa reinterpretación necesaria, a generar nuevas hipótesis a partir de la información que estaba obteniendo en el trabajo de campo, a partir de la relectura de nuevos textos, o sea, aun cuando ya habían pasado 3 años, volví a leer nuevos textos y volví a encontrar que esos textos podían ser compatibles con lo que yo estaba trabajando y que esto me ayudaba a leer la realidad que yo tenía. Y creo que uno de los grandes aprendizajes, y lo digo, porque lo dije cuando defendí la tesis y agradeciendo a las evaluadoras, creo que que nosotros, más allá de los años que tenemos en la universidad y que tenemos como docentes e investigadores, creo que es muy importante tener la actitud de querer aprender de las evaluaciones y de las correcciones, ¿sí? Aprender a aceptar y comprender y buscar sí, esto, digamos, la explicación de por qué nos corrigieron, por qué nos orientaron, por qué nos dijeron que había que hacer esto o lo otro, porque eso solamente puede contribuir a mejorar nuestras producciones, ¿sí? Así que bueno, con esto cierro. Gracias. Gracias, Sandra. Bien. Continúo yo, Betty. A ver, tengo que dejar de compartir. Ahí está. Sí. Dale, Griselda. Ahí Gracias, estamos Sandra. de nuevo. Sí, Betty, sí. Vamos a presentar entonces al cuarto exponente, a Marina. Cuando Sí, ustedes me digan. ¿me escuchan? Sí. Bueno, Marina nos va a traer a la mesa de reflexiones un trabajo que anuncia grandes o intereses, interés por la actualidad y por cómo poder mirar algunas cuestiones. Ella va a trabajar agendas y lógicas productivas en 3 medios digitales de Posadas, un tema que nos ocupa y que está en permanente discusión. Adelante, Marina. Sí, buenos días a todos, gracias por el espacio. Y también ahí me quedé con mucha inquietud de seguir escuchando a Carlos, hasta tenía ganas de decirle, hablar mi tiempo, que te quiero escuchar. Yo traigo para compartir este avance, es una tesis de maestría apenas en relación al resto de los que compartían los compañeros. Y en este sentido, lo que traigo es para compartir apenas el diseño metodológico también, y escuchaba atentamente a Sandra y comparto muchas de las cuestiones que ella venía señalando, así como las angustias que compartía Carlos.
En principio, bueno, les cuento que en este trabajo comparto algunos interrogantes que nos movilizan en la investigación respecto de las dinámicas que adquieren las redacciones de medios periodísticos digitales locales en sus lógicas productivas y sus rutinas. Nos ocupamos de 3 medios periodísticos generalistas provinciales en su edición web, Misiones Online. Por ejemplo, eso me quedó la duda de Carlos, de qué tipo de medios trabaja. Primera Edición y El Territorio Digital. Estas 2 últimas nacieron como medios gráficos y continúan produciendo en este soporte también. El único medio que nació como digital es Misiones Online en este caso. Nos movilizan supuestos tales como que son los medios informativos locales, los que proveen de marcos de referencia situados y necesarios para construir el presente social. También nos movilizan aquellas narrativas celebratorias y acríticas respecto de los procesos de globalización de la comunicación, de la economía y la cultura. En ese escenario tan dinámico, complejo y desigual, son nuestros medios los que cada día marcan diferencias y dan cuenta de los rasgos locales, proveen de coordenadas para el ejercicio de la ciudadanía y los procesos de ciudadanización, la construcción de subjetividades, de identidades y de comunidad. Al mismo tiempo y por ello consideramos fundamental producir conocimientos sobre los medios desde la periferia, pensada siempre esto en relación al centro, estudiarlos, abordarlos en su complejidad y con sus matices. Dicho esto, señalamos que este trabajo forma parte del plan de tesis de la Maestría en Medios y Periodismo de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, de quien suscribe y articula con el proyecto de investigación Dinámicas y Lógicas Comunicacionales en la Esfera Pública Mediática en Misiones, etapa 2. Y acá comienzo a compartir un poco el diseño metodológico. Mi tesis busca caracterizar y problematizar la agenda mediática y las lógicas productivas asociadas de 3 medios digitales locales de Misiones. Tiene como objetivo específico relevar los temas de las agendas de 3 medios digitales de Misiones, relevar y tipificar sus fuentes, identificar sus modalidades de acceso a esas fuentes. También buscamos problematizar y clasificar las prácticas que posibilitan el acceso a las fuentes, los sentidos que orientan su selección y jerarquización de esas fuentes. Asimismo, intentaremos aproximarnos a sus lógicas productivas. Nosotros hicimos un diseño metodológico que me parece que me pasé una o me falta un... Acá, acá está. Hicimos un diseño metodológico que articula la fase cualitativa con la fase cuantitativa. Yo estoy en la instancia cuantitativa en este momento. Para ello me voy a servir de las herramientas del análisis de contenido a través de un monitoreo de medios que es absolutamente descriptivo y que me habilita y sobre el cual descansa la fase cualitativa, pero que también va más allá de solamente lo que la fase cuantitativa me dice, esa fase cualitativa. En la fase cualitativa pretendo realizar entrevistas en profundidad semiestructuradas con trabajadores de esas redacciones a partir de los resultados de la semana construida que yo analizo en el análisis de contenido, pero no solamente. Hago análisis del discurso con un corpus de noticias más pequeño, muy pequeño, porque ahora vamos a ver el volumen de noticias que yo estoy manejando. Y la tercera instancia o técnica que voy a usar para esta investigación es la observación participante de grupos de WhatsApp de periodistas y prenseros, prenseras, entre las que me incluyo porque para los colegas yo soy una prensera de la universidad, y el tópico observar y analizar el acceso a las fuentes, las dinámicas e intercambios entre los pares. En esta fase cuantitativa hice un análisis de contenido que en la recolección del dato fue el año pasado, un monitoreo con un total de noticias relevadas que alcanza las 721 noticias. La técnica de toma del dato fue la semana construida y por eso me reía con Carlos, porque también tuve que hacer mi proceso para lograr determinar esta técnica de toma del dato para que no tenga sesgos, que es construir, para los que no saben, la semana construida es tomar el lunes de esta semana, por ejemplo, el martes de la que viene, el miércoles de la siguiente, y así durante 7 semanas construir una semana para evitar ciertos sesgos en la toma del dato. Como son 3 medios, yo necesitaba, bueno, después les voy a contar un poco la estructura de cómo hago la toma del dato, así que la decisión fue tomar del 15 de abril al 14 de junio del 2019 para que incluya el año de elecciones. Ahí de nuevo vemos lo productivos que resultan nuestros medios, a pesar de un
montón de cuestiones que los que estamos en el campo venimos viendo, el vaciamiento de las redacciones y un montón de cuestiones. Nuestros medios, aún con poca gente, producen muchísima información. Este monitoreo también nos permitió conocer los temarios de estos medios. Se armó una grilla conformada por 41 tópicos, luego reagrupadas en 19, que es lo que vamos a ver en breve, es lo que les estoy compartiendo de algún modo, y de este modo pudimos saber que deportes, inseguridad, este dato le gustaría a Carlos, y elecciones fueron los temas sobre los que más noticias se produjeron, mientras que infancias y pueblos originarios fueron los temas menos abordados, ¿sí? Bueno, ahí está lo que les contaba. Luego la cantidad de fuentes, que es un tema súper interesante, que aún en la periferia notamos que hay tendencias que se ven a nivel global y en otros monitoreos realizados a nivel Argentina. También pudimos relevar cantidad de fuentes por noticias, y en este sentido las noticias con una sola fuente y alcanzan el 49,1% del total relevado, mientras que las noticias sin fuentes mencionadas alcanzan un guarismo del 30,4% del volumen total de noticias relevadas. La mención de 2 fuentes alcanza el 14,1%, mientras que las noticias con 2 fuentes o más alcanzan solamente el 20,5%. Para los que no están en el campo, les contamos que Argentina suscribe a estándares internacionales que dice que una noticia debiera tener por lo menos 3 fuentes y 2 mencionadas para que el lector sepa cómo es el contrato de lectura en ese sentido. En el relevamiento pudimos observar la cantidad de fuentes por temas de noticias. Allí un tema para mencionar es que niñez y adolescencia y movilidad transfronteriza son los que más porcentajes de noticias sin fuentes presentan, como para ir contándoles lo que pudimos relevar. Ahí les pongo algunos gráficos, que solamente la idea es eso, ilustrar. Finalmente queremos mencionar con este pantallazo general que otra variable de análisis fue el tipo de fuente principal de la noticia. Resulta aquí que también como tendencia a nivel global, lo que nos encontramos es que las fuentes más utilizadas son las gubernamentales o estatales, una tendencia que coincide con otros monitoreos a nivel nacional, a nivel global y a nivel de otras universidades. Las siguen las agencias de noticias y otros medios, y nos resulta interesante compartir el siguiente resultado. Solo en el 21% de los casos las fuentes corresponden a personas individuales u organizaciones de base, para ver cómo también son presentadas la ciudadanía o representadas en la ciudadanización en los medios. Lo que resta por ahora es la fase cualitativa, por ahora que queda un montón. Las preguntas que van a orientar la tarea de la fase cualitativa, con lo que les contaba antes, la técnica va a ser la entrevista semana, como también el análisis del discurso y análisis de los grupos de WhatsApp en los que yo participo hace un montón de tiempo, pero que también hago un recorte para el análisis de lo que ocurre en esos grupos. Las preguntas son: ¿cuáles son las rutinas productivas que vertebran la producción? ¿Cuáles las que posibilitan el acceso a las fuentes? ¿Cuáles son los sentidos y prácticas que orientan la jerarquización, selección de las fuentes y los temas? Y si existen restricciones, ¿cómo inciden las líneas editoriales en las rutinas de los periodistas? ¿Inciden las rutinas de producción de los informes y mediciones de las preferencias o cantidad de me gustea de las audiencias y públicos? Y esta pregunta tiene que ver con que los medios de comunicación también pretenden vender, y en ese sentido, en los últimos años vemos a través de la algoritmización, la monetización de los me gusteas. Bueno, ¿cómo incide o no eso en las redacciones? Y para que ustedes entiendan de qué hablamos cuando hablamos del me gustea que comenzó a aparecer en los últimos años, les cuento que en muchas redacciones existen pantallas enormes en las redacciones en donde los periodistas están viendo todo el tiempo cuáles son las noticias que más me gusta tiene. Entonces, tenemos algunas hipótesis al respecto y sabemos que eso también puede estar incidiendo en los modos de producir tanta información con tan poca gente. Por ejemplo, puedo contarles ahí que eso sí, yo sé que cada vez hay menos periodistas en las redacciones, pero exponencialmente, y a través de otros estudios que hago en el equipo de investigación, crecieron los gabinetes de prensa en toda la provincia, y casi que les puedo decir que los gabinetes de prensa o los prenseros en Misiones tienen la misma lógica de producción que una redacción, con lo cual ahí también seguramente se entienden algunas cuestiones que uno puede decir. ¿Cómo puede ser que con tan pocos periodistas hagan tantas noticias? Entre muchas otras cuestiones, ¿no? Así que eso en
principio, muchas gracias. Gracias, Marina. No sé cómo dejar de compartir, perdón. Arriba, Marina. Arriba, tenés razón, fíjate dónde dice. Sí, en gracias. rojo. Gracias. Bien, nos están quedando 15 minutos para los intercambios, las preguntas y antes de realizar el cierre. Quisiéramos saber con Betty, a ver si hay alguna reflexión, alguna cuestión para poner en común. Yo quisiera contar una infidencia. Yo tenía primero en mi diseño metodológico ir a hacer observación participante, que en Misiones no hay mucho trabajo de eso en las redacciones. Y nos vino la pandemia. Tuve que cambiar el diseño porque en las redacciones no hay gente. Los compañeros están todos haciendo teletrabajo. Y es por eso que considero que que una buena sustitución sería los grupos de WhatsApp, de los cuales yo participo, claro. Claro. Ese sería como el cambio la que hice y fundamentación para el cambio de un criterio. Sí. Está. Hay una consulta de Mariela Bobadilla en el chat. No sé si ella quiere por ahí hacer la consulta en forma oral. Me parece que para Sandra. O si no, leemos acá. Léela, por favor. Bueno, dice, buenos días. En este acercamiento al objeto de estudio, ¿qué grupos tienen la percepción que la política de previsión no es considerado un derecho? ¿Y qué motiva esta construcción en esta percepción? Sí, buenos días, Mariela. Sí, básicamente la percepción tiene que ver con, sobre todo, digamos, proviene de abogados y de algunos funcionarios del ANSES, que tienen la lógica, o sea, a ver, la construcción del sistema previsional en la Argentina siempre estuvo sedimentado, fundamentado en los aportes y contribuciones. Y el derecho a la jubilación, ¿sí?, siempre estuvo amparado exclusivamente en el pensamiento y en la legislación, de acuerdo a cada régimen previsional, de que había que contribuir, que había que pagar y contribuir una determinada cantidad de años para acceder a una jubilación mínima. Cuando se piensa la posibilidad de la moratoria previsional, es decir, que las personas puedan acceder al derecho a la jubilación mínima pagando en cuotas posteriormente, después de empezar a cobrar la primera jubilación, y que esto le da el derecho a la jubilación mínima y le da el derecho a ser afiliados del PAMI, ¿sí? Hay un gran número de abogados y de distintos sectores de la sociedad que peyorativamente empezaron a denominar a estas jubilaciones como las jubilaciones de ama de casa, como diciendo, o sea, con una mirada peyorativa de lo que es el trabajo de ama de casa, por un lado, y por otro lado, diciendo también, no tienen derecho porque no trabajaron, porque nunca estuvieron, y en realidad lo que demuestra, por lo menos el trabajo de campo que yo hice, fue que había personas que habían trabajado 40, 45 años, 50 años de su vida, solo que no tenían los años de aporte porque lo fueron haciendo de forma recortada, o porque no lo pudieron hacer, porque eran tariferos, empleadas domésticas, albañiles, personas que siempre trabajaron en la informalidad, pero que trabajaron desde los 10, 11 años. Entonces, claro, llegaban a los 60 años, seguían trabajando, a los 70 años seguían trabajando y tenían mucho más años de trabajo que cualquiera. Y de hecho, y con esto termino, nuestro sistema previsional, ya desde la década de los 90 y más aún en este último tiempo, ¿sí?, tiene la mitad de su financiamiento está amparado en los aportes y contribuciones de los trabajadores, y el resto del financiamiento depende de otros impuestos que pagan todos, que pagan los informales, los trabajadores informales, y que pagamos, digamos, los trabajadores formales, que pagan todos los ciudadanos. Entonces ahí también se ampara la explicación de los otros, de los que consideramos que sí es un derecho, y que hablamos de la ciudadanía, y que hablamos de esto que, bueno, que varios autores señalan, bueno, de los márgenes que nuestra sociedad habilita o no para la inclusión de estos sectores sociales.
Bien, yo no estoy pudiendo ver en el chat, Betty, si hay alguna otra consulta. Me ha quedado... No, no hay otra. No sé si No está hay Mariela otra, ¿cierto? todavía. No sé si está Mariela, si respondió a su inquietud. Perdón, yo quisiera hacer un comentario orientado a Marina y orientado a otros en esta pandemia. En metodología, bueno, hay varios aportes desde la metodología cualitativa que probablemente lo sepan, pero me atrevo a comentar, ¿sí? Y también desde la antropología, en relación a digamos, a las nuevas formas o a las nuevas técnicas de acceso a la información. Esto que decía Marina hoy de los grupos de WhatsApp, ¿sí? Pero que también ahora se profundiza con lo de la pandemia, donde no podemos ir a hacer quizás el trabajo o la entrevista cara a cara, y entonces hablan justamente de la validez de las entrevistas virtuales, de las entrevistas por videoconferencia, por videollamada, de los audios, de los grupos de WhatsApp, de otra forma, digamos, lo que hablan básicamente es de la validez del uso de la información recogida, ya no en el cara a cara, en el encuentro presencial, pero sí a través de otras modalidades como esta, como un encuentro por Zoom, como un encuentro a través de una videollamada u otro tipo de técnicas, ¿no? Digo esto porque a veces es bastante, o era bastante discutido, y bueno, desde la antropología se plantea que esto en realidad se viene haciendo hace varios años, hace bastante tiempo, y que ahora adquiere, bueno, mayor vigencia o importancia. Yo lo tenía Gracias, previamente, Sandra, gracias. Yo lo tenía previamente y me resistía a trabajar los intercambios del WhatsApp, no porque yo no los considere válidos, sino porque mi fascinación era ir a las redacciones. Yo tengo mi cosita de ir a las redacciones y en nuestra carrera no hay tradición de ir a las redacciones. O es análisis del discurso, o es análisis de contenido, o es entrevista en profundidad, pero nadie va a las redacciones. Y no es lo mismo lo que te dice el periodista que hace que lo que efectivamente hace. Yo lo sé. Y sin embargo, no voy a poder ir a las redacciones finalmente, y por eso sustituí, porque yo estoy en los grupos de WhatsApp hace mucho tiempo, hace 1000 años que los grupos de WhatsApp son, hace mucho tiempo que los grupos de WhatsApp son parte de las lógicas y rutinas de producción a nivel local, así que es súper válido. Y voy a tener que ponerme a leer mucho más porque hace mucho tiempo que la etnografía digital existe y yo no quería, pero viste cómo es. Bien. ¿Alguna otra pregunta, algún otro interrogante? Se nos está cerrando el tiempo. Yo quería retomar, y pensando en esto que dijo recién Sandra y lo que dijo Marina, pero también todos tenemos corazoncitos dentro de lo que son trabajos de investigación, y yo quiero retomar un poco que quedó allí, a mí justo se me cortó un poco la virtualidad, la relevancia que tuvo en el trabajo de la Magíster Alves las cuestiones del trabajo de campo, que no fue menor, fue el sustento, fue el eje nodal. Yo tuve la oportunidad de evaluar ese trabajo y de leerlo. Fue el eje nodal para poder poner en valor de escritura y de palabra lo que significaba el tema que ella estaba desarrollando. Creo que, bueno, los tiempos se modifican y las circunstancias por allí nos hacen modificar las formas, y que todas son buenas y válidas en la medida que mantengamos la rigurosidad con la que hay que trabajarlas. Pero me parece que aquí lo que se da es como una posibilidad de poder compartir las dos situaciones. Tanto la tradicional, si queremos, entre comillas, con las nuevas modalidades que lo cualitativo, adecuándose a los momentos y a los contextos, tiene que adoptar, ¿no? Profundizándolos, porque como dice Marina, se venían realizando desde hacía tiempo. Y me parecía que era importante poderlo decir. El trabajo de Gladys es un trabajo de mucha relevancia, porque además el tema que trabaja es de una actualidad y una prioridad
me da la sensación, y lo pienso así, para la agenda pública y para seguir en la construcción de políticas públicas que aborden ese tema y lo acompañen y lo refuercen. No sé, Betty, si vos querés agregar algo. Hay un comentario más de Mariana Renzetti. Dice, se podría pensar o reflexionar cómo considerar la observación participante en las modalidades virtuales. Creo que es un aporte, digamos, una inquietud, una pregunta, exacto, una necesidad de reflexión para todos, ¿no? Sí, porque allí sí que hay una dificultad importante en lo que hace como técnica la observación participante, en algo que es muy, por momentos, como estático, al menos a mí así me aparece, ¿no? Pero está buena la reflexión como para que nos pongamos a pensarla. En comunicación hay, de hecho yo voy a usar una aplicación para hacer esa reflexión, para tomar el dato, porque imagínense, yo tengo 8 años de charlas en chat por WhatsApp y tengo que hacer un recorte que coincida con mi semana construida, que es el tiempo que yo relevé el dato, claro, para que se entienda. Yo relevé durante 7 semanas para construir una. Todos los días a las 8, yo no relevé, todos los días a las 8 de la noche lo hicieron mis estudiantes. Hicimos una experiencia de monitoreo, porque si no, imposible relevar 721 noticias a una persona sola. De hecho, eran 1100 noticias, pero yo quité un medio porque era televisión. Lo saqué porque si no mi herramienta se iba. Y acá la importancia de, bueno, la articulación con las materias, porque si no, imposible. Y entonces, una vez que hice esa tarea de relevar las noticias todos los días a las 8 de la noche, que ahora, por ejemplo, a un año de eso y que parece un montón, con la pandemia me cambiaron las rutinas en los medios. Es súper distinto, pero bueno, siendo rigurosa, mi toma del dato fue el año pasado, en 2019, en la fecha que yo les contaba, y siendo rigurosa, mi toma de análisis de intercambios en los grupos de WhatsApp va a ser también en la misma fecha. Nosotros tenemos en comunicación herramientas para eso y esas son las que vamos a usar. Probablemente yo use análisis de contenido de nuevo para ver varios tópicos que voy a buscar en esos intercambios y después más análisis cualitativo respecto de calidad de fuente, cuestiones que a mí me interesan mirar. Pero bien, voy a usar las dos formas de abordaje de una misma, de un mismo espacio, digamos, de un mismo espacio de toma de datos. Gracias, Marina. Bien, el tiempo se nos está acortando. Quisiera saber si está Froilán por allí escuchándonos. Más allá de agradecer y felicitar a todos los que han participado, porque la riqueza de lo que nos han traído nos permite a nosotros seguir repensando cuestiones a partir de lo que han planteado. Muchísimas gracias a los 4. Y lo que quería compartir, que veníamos conversando con el equipo organizado, con los 2 secretarios, y comentarles a ustedes que la idea que hay en relación a los 2 encuentros de tesistas, tanto el del 2019 como 2020, estamos pensando en una sistematización para una futura publicación de estos encuentros, como para poder dejar plasmado el trabajo realizado desde el inicio de los procesos de cada uno de los maestrandos y doctorandos, hoy magíster y doctores y algunos por serlo, y también un material de consulta interesante dentro de lo que son las producciones de nuestros posgrados. No lo estoy viendo a Froilán, si quiere decir algo. Betty, vos querés hacer algún cierre. Ahí mandó un mensaje, Griselda. Mandó un mensaje, Froilán, se le acaba de caer la red. Bien, genial. Estamos todos sabemos de esto. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias. Esto es un continuum, me parece, así que vamos a tener posibilidades de un nuevo encuentro. Gracias a todos los que están asistiendo a esta posibilidad de compartir. Betty, te doy la palabra. Sí, lo mismo que vos, Griselda, agradeciendo, ¿no es cierto?, esta oportunidad institucional y también agradecer a los que tienen la
la voluntad de participar y compartir, que eso es muy importante a sabiendas del contexto y de los tiempos que estamos viviendo, así que en ese sentido, muchas gracias. Nos seguimos viendo, nos seguimos conversando y nos seguimos escuchando.